Buenas tardes con todos y todas. Se va a dar inicio a la audiencia pública del expediente 6.954-2025 TCP. Se va a dar lectura del acta correspondiente. Martes 19 de agosto del año 2025, audiencia pública de la sexta sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por la señora vocal Mariela Nereida Cifuentes Guamán e integrada por los señores vocales Jefferson Augusto Bocanegra Díaz y Héctor Ricardo Morales González. Expediente número 6.954-2025.TCP, recurso de apelación interpuesto por la empresa Covidien Perú S.A. en el marco de la licitación pública número 06-2024, diagonal eSalud, diagonal INCOR, convocada el 26 de diciembre del 2024 por el Seguro Social de Salud, eSalud, Instituto Nacional Cardiovascular, INCOR, para la contratación de suministro de bienes, material médico, cardiodesfibrilador automático implantable para el Instituto Nacional Cardiovascular Carlos Alberto Pecheira Carrillo INCOR ítem 5 cardiodesfibrilador automático implante unicameral. En representación del impugnante formulará informe legal el abogado Mirko Altair Medina, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima número 58735. En representación del tercero administrado, formulará informe de hechos el señor Yacén Gregory Peña Muñoz, identificado con documento nacional de identidad número 71285726. En representación del tercero administrado Boston Scientific Perusa, formulará informe legal la abogada Ana Cristina Rivera Alarcón, identificada con registro del Colegio de Abogados de Lima número 91259. En representación de la entidad, formulará informe de hechos el señor Pío Daniel Celaya Castro, identificado con documento nacional de identidad número 09868913. Formulará informe legal la abogada Sara Sofía Prince Pérez, identificada con registro del Colegio de Abogados de Lima número 62755. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones Públicas. Gracias. Vamos a conceder al representante de la empresa impugnante el uso de la palabra por 10 minutos. Doctor Medina, cuenta usted con ese tiempo para que pueda iniciar su exposición. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, señores vocales. Voy a proceder a exponer nuestra apelación. Voy a compartir la presentación. ¿Lo logran ver? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Vamos a proceder con la exposición de nuestro recurso de apelación contra la buenapro otorgada a la empresa CardioMedSac. Tenemos dos pretensiones. La primera es que se declare no admitida la oferta de CardioMed. Y en segundo lugar, como segunda pretensión principal, que también se declare no admitida la oferta presentada por Boston y que finalmente se le otorgue a Covidien como único postor calificado y como pretensión subordinada que se declare la nulidad del procedimiento. Respecto a la apelación, tenemos 4 problemas respecto a la oferta presentada por CardioMed. En primer lugar, respecto al empaque del dispositivo que se está ofertando, vemos que las bases son bastante claras al establecer que el empaque debe tener la característica peel open. Las bases lo señalan. El empaque debe ser un doble empaque, tener peel open que garantice la esterilidad o integridad del producto y otras características más. CardioMed en su oferta no ha podido acreditar esta característica que está expresamente solicitada. En segundo lugar, tenemos que ver que la oferta de CardioMed no presenta el año de la norma ISO que está acreditando. Es importante que la norma ISO se señale junto con el año al que hace referencia, y eso está solicitado por las propias bases en la página 25 de las bases integradas. Acá lo que podemos ver es que simplemente hacen referencia a un ISO al 11607 y a otros más,
pero en ningún caso establece el año al que hace referencia. Vemos que esto es un criterio que ha venido utilizando CardioMed en toda su oferta y no ha podido cumplir. Como tercer punto, vemos una deficiencia en la congruencia respecto al registro sanitario con el certificado ISO que se ha presentado. Lo que acá vemos es que el registro sanitario del producto, el DM2685E, no se condice con lo que señala el certificado ISO presentado respecto al sitio de fabricación y la determinación de las buenas prácticas aplicables a este producto. Acá lo podemos ver y es un punto que pedimos que este tribunal evalúe también dentro del recurso de apelación. Asimismo, tenemos que ver que la oferta resulta incompleta. En diversas jurisprudencias de este tribunal se ha señalado que cada ítem, de acuerdo al reglamento anterior vigente para esta contratación, cada ítem representa una contratación independiente, un procedimiento independiente dentro de la propia licitación. Por lo tanto, la documentación debería haber sido presentada para cada uno de los ítems en los cuales se ha presentado, y ello no se ha cumplido en este caso por parte de CardioMed. Respecto a la subsanación, ellos presentaron un escrito de absolución a nuestra apelación, y en primer lugar tenemos que ver varias cosas. En primer lugar, CardioMed no es un apelante, ellos fueron adjudicados, ellos no pueden solicitar las pretensiones que se estaban incluyendo. La primera y tercera pretensión versan sobre lo mismo, y algo importante que quiero hacer notar es que CardioMed no ha desvirtuado ninguna de las observaciones presentadas por COVID, ni una sola. Entonces, por lo tanto, debería aplicar el 233 de la Ley de Procedimiento Administrativo General y tomar como aceptadas las alegaciones. En el certificado de análisis detallamos los problemas respecto a la fabricación del producto que queremos hacer notar respecto a los problemas del ISO que he mencionado y los cuales se encuentran debidamente detallados en el certificado de análisis. Tenemos que hacer ver también que respecto a lo que ellos mencionan respecto a nuestro producto, el registro sanitario es correcto, y lo único que no se ha cambiado es el manual. El manual de uso, de acuerdo a la normativa de DIGEMIT, no representa un cambio mayor en que deba ser comunicado ante DIGEMIT para el cambio del registro sanitario. La información que aparece en nuestro certificado de análisis es congruente con lo señalado en nuestro registro sanitario. Que el manual pueda contener una información de una anterior versión no quiere decir que ello incumpla con la normativa del registro sanitario. Ellos también señalan que se habría incumplido con acreditar normas internacionales en el certificado de análisis, lo cual no es cierto. Acá están, es el ISO 13485 del 2016, está en nuestra oferta. Esto también se han cumplido a cabalidad con la acreditación en nuestra oferta y el propio tribunal podrá revisarla en las ofertas. Tanto es así que nuestra oferta ha sido declarada admitida. No hemos tenido observación por parte de la entidad. Nuevamente, se ha acreditado de manera adecuada toda la normativa internacional que se hace referencia. Y el certificado de análisis también es correcto. Respecto a la esterilización, nuestro certificado de análisis es suficiente para acreditar todos los requisitos técnicos que piden las bases. Por lo tanto, no hay fundamento para que se solicite la no admisión de nuestra oferta. Nuevamente, se está cumpliendo el tema de la esterilización y se da por cumplimiento al certificado de análisis respecto al tema del fabricante del producto. Quiero pasar rápidamente a las
a las pretensiones respecto a Boston. En el caso de Boston, las bases integradas precisaron que debían acreditarse una vigencia mínima de 12 meses del material a presentarse. Inclusive ellos realizaron una consulta respecto a los 12 meses, que no fue acogida por la entidad. Y por lo tanto, como podemos ver en su oferta, no hemos encontrado evidencia que acredite que los bienes van a cumplir con esta característica de los 12 meses y que es necesario. Boston en su absolución señala que las bases integradas no exigen que se acredite la vigencia, pero sí lo dice expresamente las bases integradas, y esta condición técnica no puede ser considerada como una formalidad, sino que es un requisito esencial del producto. Y ello atentaría contra los principios contenidos en la legislación de contrataciones públicas. Y en segundo lugar, también tenemos que hacer ver que Boston cae en el mismo problema que Cardiomed respecto a la condición de peel open. El empaque peel open es una condición necesaria que están pidiendo las bases. Está en las bases, no, ahí no hay discusión. Y en ninguna sección de su oferta, Boston acredita que el empaque sea de estas características. Este tribunal ha señalado que las características que señalan las bases son obligatorias para los postores y así deben quedar acreditadas en sus ofertas. Boston en su absolución señala que se presenta que las bases no exigen la presentación de esta característica. Sin embargo, en la página 57 expresamente se señala que las características del bien deben contener este tipo de empaque peel open. Esta característica no es accesoria, no es secundaria, no es opcional, sino que es esencial para el tipo de producto y para las condiciones que se deben presentar. Y por lo tanto, al no cumplir el producto de Boston, también debería ser declarada no admitida su oferta. Recordemos que el artículo 73 de la ley 302225 señala que al ser una condición esencial, su omisión deviene en una causal de inadmisión por parte de la entidad. Boston también observan algunos temas respecto a nuestra oferta, la supuesta invalidez de nuestro certificado de análisis. Lo que debemos decir es que nuestro certificado de análisis cumple las condiciones requeridas por las bases. En efecto, las bases no señalan que debamos acreditar secciones específicas de la norma ISO, sino a qué ISO, hacemos referencia a qué ISO se utilizó para la emisión de nuestro certificado de análisis. En este caso fue la 11607 del 2019, con lo cual se da por cumplido íntegramente el requisito del ISO. También el certificado de análisis da por cumplido los requisitos del ISO y la gestión del producto. El certificado de análisis nuestro cumple los requisitos normativos documentales exigidos. Como se puede acreditar, nuestro certificado tiene todo. El tiempo concluyó, le pido por favor terminar su presentación. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a usted también. Vamos a conceder ahora el uso de la palabra. Si me permiten un segundo, porque veo que hay 2 terceros administrados. Al representante de la empresa Cardiomed-SAC, señor Peña, cuenta con 10 minutos para realizar el informe respectivo. Puede empezar. Buenos días, ¿se logra visualizar? Sí. Ya. Buenos días, señores miembros del tribunal y con todos los presentes en la sala. A continuación, vamos a proceder a determinar nuestras pretensiones.
Primera pretensión, que el Tribunal de Contrataciones del Estado declare infundado el recurso de apelación por el impugnante. Segunda pretensión, que se declare la no admisión de la oferta del impugnante. Tercera misión, que se mantenga o ratifique la buena pro a mi representada. Respecto al primer cuestionamiento a nuestra oferta, sobre el supuesto incumplimiento de la característica técnica empaque Peel Open en el acta número 5. En el folio 19 de las bases integradas se logra visualizar que por ningún extremo se solicitó la acreditación de manera obligatoria de esta característica. Por lo tanto, debe declararse infundado el cuestionamiento por parte del impugnante. Sobre el segundo punto, supuesto incumplimiento del certificado de análisis sin norma ISO vigente. Señores miembros del tribunal, por ningún extremo las bases integradas determinó de manera obligatoria que para la acreditación de las características técnicas se tenía que citar una norma internacional o propia. Por lo tanto, la observación formulada por el impugnante carece de sustento técnico y legal. Asimismo, es preciso señalar a esta sala que la entidad no puede solicitar un formato establecido del contenido del certificado de análisis, debido que cada fabricante cuenta con su formato propio de elaboración. Al solicitar lo indicado, se estaría vulnerando uno de los principios rectores que rigen las contrataciones públicas, como es el de libertad de concurrencia. Asimismo, a manera de conclusión, queremos informar que nuestro producto cuenta con su registro sanitario vigente, lo cual evidencia que ha sido evaluado y aprobado por DIGEMIT. Señor Peña, disculpe que lo interrumpa, sus PPTs no están pasando. ¿Ahora sí se logra visualizar? Las estamos visualizando. A ver, intente, por favor, pasarlo. No están pasando, ¿ven? Un momento, por favor. Pero que si no... ¿Y ahora sí se logran visualizar? A ver, intente pasarlo, señor. ¿Ahora sí pasa? Ya, ahora sí. Ya. Queremos invitar al impugnante a revisar nuestra oferta en los folios 309 al 345, donde se acredita que nuestro certificado de análisis cuenta con las normas internacionales vigentes. Por lo tanto, mi representada cumple a cabalidad con lo solicitado, debiéndose declarar infundado este extremo. Sobre el tercer punto, la presunta deficiencia en el registro sanitario y certificado ISO. Es importante informar a esta sala que nuestro registro sanitario sufrió una modificación a la razón social de sitio de fabricación, como se acredita en el folio 97 y 98 de nuestra oferta, pasando de St. Jude Medical Puerto Rico, LLC, a Abbott Medical. Este último, debidamente acreditado mediante el certificado de buenas prácticas manufactura, con su equivalente, el ISO 13485-2016. Nuevamente, carece de todo sustento los argumentos formulados por el impugnante. El cuarto punto, presunta deficiencia en la forma de presentar la oferta de manera individual. Señores miembros del tribunal, nos llama poderosamente la atención que pretende el impugnante con este punto, cuando por ningún extremo las bases integradas establecieron que para la presentación de oferta se tenía que realizar de manera individual. También queremos responder sobre el informe de la entidad, en la cual hace mención que en el sistema electrónico, en el recuadro listado de ítem, como se visualiza en la imagen, no figura nuestro anexo número 6. Como es de conocimiento público, sabemos que cuando un procedimiento de selección
o un ítem se encuentra impugnado, no se puede visualizar dicha información. En el ítem número 4 y 5, que corresponde a este procedimiento de selección, participaron los postores Boston, Covidien y mi representada. Y no se visualiza dicho anexo de ninguno de los tres. A manera de ejemplo, tenemos el ítem 1, 2 y 3, que está consentido y sí se puede visualizar. Llegamos a la conclusión que la entidad desconoce del manejo del sistema electrónico. Ahora vamos a los cuestionamientos de la oferta de Covidien en el ítem número 5. Primer punto, norma no vigente a la fecha de fabricación en su manual de instrucciones de uso. Se visualiza en el folio 17 de las bases integradas que se consignó una serie de documentos para la acreditación de las características técnicas supraventriculares y catéter ventricular derecho, de una revisión integral de su oferta en el folio 994, en su certificado de análisis. Se visualiza, señores miembros del tribunal, que ofertan en la descripción del producto el nombre Evera MRI SDF4, con código DVMC3D4. Nos remitimos al folio 1044 y 1058 en su manual de instrucciones de uso, que claramente es el mismo código antes mencionado en su certificado de análisis. Para el dispositivo desfibrilador automático implantable, este mismo cuenta con un conector o cable derecho de código DF4. Nos remitimos a la página web y visualizamos que dicha norma se encuentra vencida. Es la norma que habían consignado, que es la norma internacional ISO 27186-2.2010. Señores miembros del tribunal y a esta sala, en esta imagen se logra visualizar que la norma vigente actualmente es la 27186-2020. Esto demuestra una poca diligencia por parte del impugnante al señalar una norma internacional no vigente, contraviniendo el Decreto Supremo 011-2016 de GEMIT. Asimismo, tenemos la consulta número 11, que precisa con claridad que el certificado de análisis era de presentación obligatoria en la etapa de presentación de ofertas. Es por ello que hacemos mención que el impugnante en su audiencia ha manifestado que no ha cambiado las modificaciones de su manual de instrucciones de uso, y se tiene de conocimiento público que toda modificación, así sea mínima, tiene que ser comunicada ante el ente rector, que es DIGEMIT. Por lo tanto, no cumple y su oferta debe ser declarada no admitible. Segundo punto, incongruencia en los modelos referencia ofertados en el certificado de análisis versus el registro sanitario. Señores miembros del tribunal, se visualiza en el folio 985, su registro sanitario, de código DM14568E, que en el código de modelo ofertan el 6947M-62. Por otro extremo, en su folio 997, certificado de análisis, tenemos un código totalmente distinto, que obedece al 6947M. Asimismo, se visualiza una nomenclatura que desconocemos, que es la 6947M-62 centímetros. Es clara la incongruencia. Queremos consultarle al impugnante cuál es el código que oferta realmente. Esto contraviene el artículo 5 y 6 del Decreto Supremo 011-2016, donde queda establecido que no pueden circular en el mercado productos que no han sido admitidos en sus registros sanitarios por DIGEMIT, aprobados. Siguiente punto, la no acreditación de la característica técnica, dimensiones, catéter ventricular derecho, longitud de 55 a 65 centímetros, diámetro de 6 a 9 French. Es claro, las bases integradas establecieron que se tenía que acreditar de forma obligatoria esta característica. Nos remitimos al folio 987 de la oferta del impugnante. En su registro sanitario, ellos subrayan que los códigos ofertados obedecen al 6207-S5 y 6209-S5. Asimismo, en su certificado de análisis, en el folio 1004 y 1010,
se visualiza que ofertan un código totalmente distinto, que obedece al 6909-S1 y el 6207-S1. Ahora nos vamos a remitir, señores miembros del tribunal, a su forma de acreditación de dicha característica técnica. En su folio 1123, en su manual de instrucciones de uso, se visualiza un código de modelo totalmente distinto que obedece al 6207 y al 6209. Un código que no guarda relación con lo aprobado en su registro sanitario con DICEMIC. Por lo tanto, no tenemos certeza nuevamente qué código oferta el impugnante. Por lo tanto, dicha acreditación no es correcta, de lo que acarrea la no admisión de su oferta. Eso sería todo, señores miembros del tribunal. Gracias. Ahora vamos a conceder el uso de la palabra al representante del tercero administrado, segundo Boston Scientific Perú, SAT. Señora Rivera Alarcón, cuenta usted con 10 minutos también para que realice el informe respectivo. Gracias, doctora. Buenas tardes con todos. Voy a compartir mi pantalla y me confirman cuando puedan visualizarlo, por favor. Sí, la estamos viendo. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con los cuestionamientos que ha realizado Covidian sobre la oferta que presentó Boston para el ítem 5 de este proceso. Como ha sido mencionado durante la exposición del impugnante, el primer cuestionamiento está referido a que supuestamente no habríamos acreditado con documentación técnica objetiva, como lo indica Covidian, la característica de la vigencia mínima del producto. Como pueden apreciar, Covidian hace referencia a este numeral 9 que consta en el capítulo 3 de las bases integradas, las especificaciones técnicas, donde se indica que la vigencia mínima que se requiere es de 12 meses al momento de la entrega en el almacén del INCOR. Según Covidian, nosotros no habríamos cumplido con acreditar con una documentación técnica objetiva, como lo denomina, una documentación técnica adicional, esta característica, y que no podría considerarse o interpretarse como acreditación efectiva de este requisito la presentación del anexo 3 que corresponde a la declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas. Sin embargo, nos llama la atención que Covidian desconozca que los documentos de presentación obligatoria para la admisión de la oferta deben ser incluidos expresamente en el numeral 2211 de las bases. Y esto no lo digo yo, no lo dice Boston, lo dice las propias bases estándar que le resultan aplicables. Y además, esto es un criterio que ha sido reconocido reiteradamente por este tribunal en las diversas resoluciones que se han emitido. En este caso, las bases integradas de este proceso no han exigido en ningún extremo, ni en el 2211 del capítulo 2, que se deba presentar un documento específico para acreditar la vigencia mínima del producto, con lo cual no es viable ni tampoco es legal exigirle a los postores que acrediten aspectos que no han sido requeridos en las bases para la emisión de la oferta. Asimismo, nosotros como Boston hemos cumplido con comprometernos a cumplir con esta vigencia mínima con la presentación del denominado anexo 3 que corresponde a la declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas. Tal es así que incluso la propia entidad en el informe legal que presentó con ocasión de este recurso de apelación confirmó que para la admisión de la oferta no se puede exigir la presentación de documentos que no han sido requeridos en las bases. La entidad hace referencia específicamente a esta nota de advertencia que consta en las bases integradas de este proceso, donde se indica textualmente que el comité no le puede exigir al postor la presentación de documentos que no han sido indicados en los acápites, documentos para la admisión de la oferta, requisitos de calificación y factores de evaluación. Y la entidad señala que incluso esta advertencia no solo es para el propio comité, sino también que se extiende al Tribunal de Contrataciones Públicas. Entonces, en la medida que ha quedado comprobado que para la admisión de la oferta en las bases integradas de este proceso no se ha requerido que se acredite la vigencia mínima del producto con un documento específico adicional, solicitamos que el primer cuestionamiento realizado por Covidian sobre nuestra oferta quede desestimado.
Respecto al segundo cuestionamiento realizado por Covidien, nuevamente vemos que omite considerar que todos aquellos documentos que son de presentación obligatoria para la admisión de la oferta deben ser consignados en el numeral 2211 y que las especificaciones técnicas que se requieran acreditar con documentación técnica deben también ser incluidas específicamente o expresamente, ¿no? En este caso, Covidien señala que nosotros no habríamos acreditado la característica peel open del empaque del producto. Como podemos ver en este extracto que hemos colocado en la presentación, respecto al ítem 5 se hizo un listado de todas las características que debían ser acreditadas con documentación técnica como folletería, catálogos y demás. Dentro de todo este listado podrán apreciar que no se encuentra esta característica peel open del empaque del producto, con lo cual Boston ni ninguno de los postores tenía la obligación de acreditar con documentación técnica esta característica. Tal es así que nos comprometimos a cumplir con esta característica peel open con la presentación del anexo 3. Y de manera similar, la entidad también ha reconocido lo mismo en el informe legal que presentó y ha confirmado que no se debía acreditar para la admisión de la oferta la característica peel open. Además, hace referencia a esta nota de las bases estándar que le resultan aplicables, donde se indica que la entidad tiene que especificar con claridad qué aspectos de las características o requisitos funcionales deben ser acreditadas con la documentación requerida, en este caso la documentación técnica. Confirma además que respecto del ítem 5, en este listado no figuraba la especificación técnica peel open. Con lo cual, solicitamos que este segundo cuestionamiento también sea desestimado. Y en función a ello, se declare infundada la presentación de la apelación de Covidien. Pero adicional a ello, nosotros también hemos revisado la propuesta que presentó Covidien para el ítem 5 y hemos advertido que uno de los COAs que presentó el impugnante, que consta en el folio 786 de su oferta, sería inválido en la medida que no se habría consignado la norma técnica de calidad específica conforme lo requiere el propio Decreto Supremo 016-2011 SA. Me explico. Como pueden apreciar en la imagen, podemos ver que respecto a la prueba de integridad del empaque, se ha consignado el ISO 11607-2019. Y si nos remitimos al propio glosario de términos y definiciones del Decreto Supremo 06-2011, podemos ver que el certificado de análisis, además de ser un informe técnico suscrito por el profesional responsable, debe señalar los análisis realizados en todos sus componentes. Y para el caso de dispositivos médicos, de acuerdo a las normas específicas de calidad de reconocimiento internacional. ¿Qué implica que la norma sea específica? Que claramente se indique cuál es la sección o la parte de la norma que se está aplicando. Esto en la medida que, como sabemos, estas normas técnicas como la ISO suelen contener varios métodos de ensayo, con lo cual no indicar cuál es la sección que se está aplicando resulta insuficiente porque no se está indicando qué es lo que se está probando ni cómo es que se está realizando. Y en este caso en particular resulta vital haber especificado cuál es la sección aplicable, en la medida que esta norma contiene dos partes. De hecho, la segunda parte de ellas contiene además una enmienda. Como pueden apreciar, la ISO 11607, parte 1, define los requisitos y métodos de ensayo para asegurar que los materiales y sistemas de envasado mantengan la esterilidad de los dispositivos médicos hasta su uso. Mientras que la parte 2 establece los requisitos para validar los procesos utilizados para formar y sellar los sistemas. Entonces, el hecho de que no se haya especificado cuál de estas dos partes se ha empleado implica que el COA sea inválido en la medida que no está quedando claro qué prueba se ha realizado y según qué método se ha optado para hacer este ensayo, ¿no? Con lo cual, además, no se está garantizando que el producto que están ofertando cumpla con la especificación requerida. Siendo esto así, solicitamos que se declare infundado el recurso de apelación presentado por Covidien y que se confirme la admisión de la oferta presentada por Boston para el ítem 5. Muchas gracias. Gracias también.
Vamos a conceder ahora el uso de la palabra a los representantes de la entidad. Para tal efecto, señores, cuentan con 10 minutos también para que realicen el informe respectivo. Gracias. En representación del Seguro Social de Salud, nos encontramos ante el recurso de apelación interpuesto por la empresa Covidien Perusac en el marco de la licitación pública 6-2024 de Salud Incor respecto al ítem 5, cardiodesfibrilador automático implantable unicameral. Como puntos controvertidos, tenemos que si de lo declarado y adjuntado en la oferta, la empresa Cardiomed cumple con presentar su oferta de conformidad con las bases integradas. Respecto a ellos, tenemos que la empresa Cardiomed, las bases integradas señalan en el numeral 1.7 y 1.8 de la sección general la forma de presentación de ofertas, la presentación y apertura de ofertas. Asimismo, señala, de acuerdo que la oferta se presentará de manera electrónica a través del SEACE. Respecto a los artículos 28 del reglamento, así como el 73 del reglamento, mencionan que la presentación de ofertas será de manera electrónica a través del SEACE. Conforme a ello, de acuerdo al manual para proveedores de registro de presentación de ofertas de forma electrónica en adjudicación simplificada, licitación pública, concurso público, selección de consultores individuales, es una herramienta que está dirigida a los proveedores como una ayuda básica para el registro en el SEACE. Establecen que se deberá registrar la documentación, presentación de oferta respecto a 3 campos: representante legal, consorcio, listado de documentos de la oferta y el listado de ítem. Respecto a ello, tenemos que de la revisión del SEACE se evidencia que la oferta presentada por Cardiomed en el campo listado de documentos generales de la oferta se ha registrado un documento. Y respecto al listado de ítems, de acuerdo al buscador público que en su momento se utilizó, habíamos advertido que se había registrado un archivo. Sin embargo, cuando hemos verificado de la revisión del buscador para las entidades, hemos advertido que efectivamente adjuntó 2 archivos, tanto para el ítem 4 como para el ítem 5. Por ese sentido, la empresa Cardiomed sí cumplió con registrar el número, la descripción del ítem para el registro y la sección para el registro del archivo con el detalle del monto ofertado en el campo de lo que es listado de ítems. Respecto a otro punto controvertido, tenemos que si la empresa Cardiomed cumple con acreditar la característica técnica empaque Peel Open. Respecto a ello, también agregaremos si el otro punto controvertido, si de lo declarado en su oferta, la empresa Boston Scientific Perú cumple con acreditar dicha característica, empaque Peel Open. Respecto a ello, tenemos que en el literal E del numeral 2.2.1 del capítulo 2 de la sección específica de las bases integradas, se estableció como documentación de presentación obligatoria la folletería o catálogo o inserto o manual de instrucciones. Asimismo, se especificó que respecto al ítem 5, los documentos o las características que se debían acreditar eran el material, las características y dimensiones, cada una con sus respectivas características técnicas. Cabe resaltar también la nota importante para la entidad en las bases estándar que señala que la entidad deberá agregar algún documento adicional a la declaración jurada del anexo 3, especificando con claridad qué aspecto de las características y o requisitos funcionales serán acreditados. De esta manera, advertimos que respecto al ítem 5 se requirió la presentación de folletería, catálogo, inserto, manual de instrucciones, a fin de acreditar especificaciones como material, características y dimensiones en las cuales no se encuentra la especificación técnica Peel Open. En este sentido, las bases integradas no han previsto que se tenga que acreditar con documentación adicional la especificación técnica Peel Open. Y respecto a lo que cuestiona el impugnante, si bien en la página 57 de las bases integradas se encuentra la ficha IEXI del cardiodesfibrilador automático implantable unicameral, en la cual señala empaque Peel Open, sin embargo, de acuerdo a las bases integradas de conformidad con las bases estándar, no se ha requerido que acrediten dicha característica a través de alguna documentación adicional. Otro punto controvertido es si la
empresa Boston cumple con presentar la vigencia mínima del producto. Respecto a ello, tenemos que señalar que en el numeral 8 del requerimiento de las bases integradas se estableció la hoja de resumen de presentación del dispositivo médico y vigencia mínima, la cual se señala que para la etapa del perfeccionamiento del contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar dicha hoja de resumen, precisando que la vigencia mínima del dispositivo no puede ser menor de 12 meses al momento de su entrega en el almacén. Asimismo, en el numeral 9 del requerimiento se estableció la vigencia mínima del producto, la cual debe ser de 12 meses al momento de su fecha de entrega en el almacén. En el literal L 2.3 del capítulo 2 de la sección específica de las bases integradas respecto a los documentos para perfeccionar el contrato, se estableció que se deberá presentar la hoja de resumen de dispositivo médico y vigencia mínima. Asimismo, en el formato 3 se estableció la vigencia mínima del dispositivo médico. Como podemos ver, conforme a las bases integradas, no se ha requerido a los postores acreditar la vigencia mínima del dispositivo médico como parte de la oferta, sino en la etapa del perfeccionamiento del contrato mediante la presentación del formato 3, por lo que el postor ganador de la Buena Pro consignará en dicho documento la vigencia mínima de los dispositivos médicos ofertados. Respecto a los otros puntos controvertidos, le daré pase al doctor Daniel. Buenas tardes con todos. Doctor Pío Zelaya, de Instituto Nacional Cardiovascular INCOR. Para complementar lo que se ha estado informando respecto a los cuestionamientos, mencionaré en el número 1, en el ítem número 1, en donde se hace respecto a la empresa CardioMedSac, respecto a que si lo declarado y adjuntado en su oferta de la empresa CardioMed cumple con acreditar la característica técnica de empaque Peel Open. Nosotros dimos esta información. Con respecto a este cuestionamiento, esta área usuaria precisa que en atención a la oferta presentada por el adjudicatario CardioMedSac, se observó en los folios 90, 91 y 92, el registro sanitario respectivo, la forma de presentación con tapa TWIC, lo que comprende como uno de los tipos de abre fácil o peel open, que es lo que se hace referencia en las bases técnicas. Asimismo, dicha presentación también Señor, favorece... Tiene que lo corre, tiene que prender su cámara, por favor. Correcto. Mantenerla prendida. Correcto. Ahí había mencionado que sí hacen o sí tienen esta propiedad de abre fácil o peel open, y también esto, pues, como ya es sabido, favorece la conservación del producto. Por lo tanto, sí cumple con acreditar esta característica técnica mencionada. Es importante indicar que en el folio número 16 y 17 de las bases integradas, en las características de empaque no se encuentra dentro de la documentación obligatoria para la etapa de presentación de la oferta, sino para la etapa de ejecución contractual, teniendo en consideración que cuando traen el dispositivo o el bien, se corrobora si el producto ofertado cumple con lo solicitado en las bases. Por otro lado, el adjudicatario, según el folio número 29, se observa que presentó el anexo número 3, declaración jurada del cumplimiento de la especificación técnica, el cual tiene carácter de juramento, cuya veracidad se presume hasta que se demuestre lo contrario. En relación al cuestionamiento número 2, en relación a que si la empresa CardioMed cumple con presentar el certificado de análisis y o producto de análisis del producto terminado, hemos mencionado que precisa que las bases integradas solo precisan la presentación del mismo, ya que cada fabricante cuenta con su propio formato de elaboración. Por tal motivo, no se podría solicitar un formato o una estructura de las características específicas que debe contener un certificado de análisis, ya que no todos los postores podrían cumplir con dichas exigencias y eso restringiría la participación de algunos postores. Por otro lado, es necesario señalar que la IGEMIT, en calidad de ente rector,
sí cuenta con ciertos requisitos o parámetros necesarios para aprobar el o los certificados de análisis presentado por las empresas que buscan comercializar y distribuir sus productos en el territorio peruano. Una vez revisado dichos documentos, la mencionada entidad otorga el registro sanitario, con lo cual aprueba y valida a la empresa su certificado de análisis, tal como ha sucedido con el adjudicatario. Ahora bien, de la revisión integral realizada se puede observar desde el folio número 309 hasta el 345, que dicho proveedor sí adjuntó el certificado de conformidad, que serían parte de los certificados de análisis donde se precisa la descripción del modelo, el número de serie y la identificación del lote, la fecha de manufactura, fecha de expiración, entre otras características de los bienes. Con ello se evidencia o se evidenciaría que el producto ofertado sí cuenta con la fecha donde se le realizó los análisis a los productos ofertados. En relación al cuestionamiento número 3, en relación a lo declarado y adjuntado en la oferta de la empresa Cardiomed, existen deficiencias entre la información consignada en el registro sanitario y en los certificados ISO. Como ya se ha mencionado, anotamos nosotros que en relación a este cuestionamiento, en el folio número 25 de las bases integradas, se establece que la acreditación del certificado de análisis se evidencia mediante la presentación de dicho documento, sin requerir que éste cumpla con una estructura específica como la inclusión de la dirección del fabricante. No obstante, se advierte que en los folios 97 y 98 se observa una modificación en la razón social del fabricante extranjero, donde han hecho el cambio internacional de St. Jude Medical por Abbott Medical. Tras la revisión del certificado de análisis consignado, se verifica que este consigna una firma digital con el nombre de Abbott, indicando la dirección pertinente, como se menciona en el expediente que se adjuntó por nuestro legato. Por lo tanto, se confirma que no existe deficiencias entre la información consignada entre el registro sanitario y el certificado de análisis del producto terminado. Respecto al cuestionamiento número 4, a la empresa Boston Scientific, de lo declarado y adjuntado en su oferta, donde si la empresa cumple en presentar la vigencia mínima del producto, hemos señalado nosotros que, como área usuaria, que según las bases integradas en el formato número 3, el cual corresponde a la hoja resumen de la presentación del dispositivo médico y vigencia mínima, corresponde ser presentado en la etapa respectiva de perfeccionamiento del contrato. Por tal motivo, no corresponde presentarse en la etapa de presentación de ofertas. Además, se precisa que el adjudicatario sí presentó el anexo número 3, en el cual se encuentra en el folio número 10 de su oferta, donde se menciona que la empresa Boston Scientific ha examinado las bases y demás documentos del presente procedimiento, declara su cumplimiento. Por tal motivo, podemos manifestar que el adjudicatario cumple con la vigencia mínima de 12 meses. En relación, finalmente, al cuestionamiento número 5, de si lo declarado y adjuntado en su oferta, la empresa Boston Scientific cumple con acreditar la característica técnica de empaque Peel Open, también igualmente señalamos que en el folio del expediente, en el folio 16 y 17 del expediente de las bases integradas, la característica del empaque no se encuentra dentro de la documentación obligatoria para la etapa de presentación de la oferta, sino en la etapa de ejecución contractual, teniendo en consideración que cuando se trae el producto se corrobora si el producto ofertado cumple con lo solicitado en las bases. Por otro lado, el adjudicatario, en su folio número 10, se observa que presentó el anexo número 3, declaración jurada de cumplimiento de la especificación técnica, el cual tiene carácter de juramento cuya veracidad se presume hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, el postor cumple con lo solicitado. Bueno, eso es lo que tengo que agregar a lo manifestado. Gracias. Gracias. Eso es todo por la entidad, por parte de la entidad. Vamos a conceder el uso de los derechos de réplica y dúplica de las partes. Para tal efecto, el impugnante cuenta con 3 minutos adicionales. Muchas gracias. Está prendiendo la cámara. Algunos puntos que quiero hacer notar. En primer lugar, respecto al Peel Open, que es una discusión que acá estamos teniendo con los dos postores.
Me sorprende que la entidad tenga criterios disímiles. Hemos escuchado al área legal y al área usuaria establecer criterios diferenciados. Tanto Cardiomed como Boston, como el área legal de la entidad señalan, no se pide. Dentro de los documentos, de las características obligatorias, nadie me lo pide y por lo tanto no tengo obligación de cumplirlo. Pero el área usuaria nos ha explicado que sí lo han pedido y lo han evaluado. Entonces, si es que lo piden las bases y el área usuaria lo está declarando, lo hemos evaluado, sí era un criterio de evaluación. Y los dos postores nos han dicho que no lo cumplen, que no lo tienen porque las bases no se lo piden. Pero sí lo piden. El área legal reconoce que en la página 57 de las bases se señala. ¿Por qué? Porque las bases son integrales. Las condiciones técnicas del producto tienen que evaluarse a lo largo de las bases y de la oferta que se presenta. Entonces, si la entidad lo ha evaluado, era necesario. Y lo que acá estamos haciendo ver es que ninguno de los dos postores ha acreditado fehacientemente que eso se cumpla. La entidad, en su área usuaria, señala, lo he evaluado y yo considero que sí, pero no dice Pill Open. No ha acreditado ninguno de los dos postores que sea Pill Open. El área usuaria cree, supone, estima en base a su conocimiento técnico que podría ser un Pill Open, pero en las contrataciones públicas se rige el principio de formalismo. Tenemos que acreditar tal cual es. Punto 2, respecto a los ISOs. El ISO tiene dos partes, número y año. Esas son las dos partes de los ISOs. Y la oferta de Cardiomed no presenta. No podemos suponer, no podemos inferir. Tenemos que decretar y evaluar lo que está en la oferta. Por otro lado, un punto que quería señalar también, Cardiomed nos habría levantado, que nosotros en nuestra oferta no habríamos informado el cambio de este número en nuestro manual. Nuevamente, me sorprende que no conozca que, de acuerdo a la normativa de DIGEMIT, el cambio de los manuales, no del registro, de los manuales, no es un cambio mayor dentro del registro sanitario. Por lo tanto, no necesariamente tiene que verse acreditado. Y nuevamente, volviendo al tema de los ISOs, nosotros sí cumplimos los ISOs, porque las bases, lo que nos piden nuevamente es el número y el año. Boston se ha dedicado bastante tiempo a señalar que nosotros sabemos incumplir porque no señalamos qué sección del ISO es, pero el ISO es 1. Ellos mismos reconocen que tienen ofertas porque el segundo es una enmienda, pero es el mismo ISO y las bases no nos piden acreditar la sección, más sí nos piden señalar número y año. Por lo tanto, señores miembros del tribunal, les pido evaluar que esa característica del Pill Open sí era necesaria, está en las bases, la entidad la ha evaluado, pero ninguno de los otros dos postores la cumplen. Y los ISOs presentan los problemas que señalamos. Eso es todo. Gracias. También tiene 3 minutos adicionales la empresa Cardiomed. Respecto de haber escuchado al impugnante, nos causa sorpresa que mencione de que la entidad y el área usuaria tienen discrepancias y que se han evaluado la característica técnica Pill Open, cuando queda evidenciado claramente que no se ha evaluado porque no fueron requisitos obligatorios, tanto para la admisión o calificación. Ha sido evaluado respecto al recurso de apelación que ha interpuesto el impugnante. La entidad se ha tomado el tiempo necesario para aclarar sus dudas o las interpretaciones erradas por parte del impugnante. Segundo punto, señores miembros del tribunal, nos causa sorpresa o es algo irónico que el impugnante nos cuestiona a nuestra oferta que consignamos normas internacionales no vigentes, a la cual le hemos demostrado en esta audiencia y ha sido desvirtuado sus puntos. En la realidad, el impugnante sí consigna normas internacionales totalmente vencidas.
como en su manual de instrucciones de uso, en la cual también ha aceptado que no ha realizado dicha modificación. Creo que el impugnante desconoce que dichas modificaciones tienen que ser comunicadas ante DIGEMIT. Respecto al punto que nos cuestiona el impugnante sobre nuestro certificado de análisis, le he mencionado que la entidad no puede solicitar un formato establecido, ¿no?, del contenido del certificado de análisis, debido a que cada fabricante cuenta con su propio formato de elaboración. Al solicitar lo indicado, se estaría pues vulnerando y restringiendo la competencia. A manera de conclusión, hemos demostrado a cabalidad el cumplimiento de lo solicitado y se debería ratificar la buena pro. Por otro extremo, hemos cumplido con lo solicitado en las bases. No se solicitó la acreditación, creo que lo ha mencionado tanto el postor Boston y la entidad, que no se puede, creo que existen distintas resoluciones en la cual desconoce el impugnante, ¿no?, que la entidad no puede solicitar la acreditación de todas las características técnicas. Por tal motivo, se estableció en el folio 19 de las bases integrales cuáles serían las características técnicas de materia de acreditación de forma obligatoria. El PIL Open no fue materia de acreditación. Gracias. Eso sería todo, señores miembros del tribunal. Gracias también a usted. También concedemos 3 minutos a los representantes de Boston Scientific Research. Gracias, doctora. Sí, solamente queremos dejar en claro lo siguiente respecto a ambos cuestionamientos que ha realizado Covidien sobre nuestra propuesta. Es que, primero, la vigencia mínima del producto no debía ser acreditada con un documento específico adicional para la admisión de la oferta. Como lo ha señalado la entidad, esto debía ser acreditado para el perfeccionamiento del contrato. Segundo, la característica PIL Open tampoco se encuentra dentro del listado del literal E del numeral 2211 de las bases, donde figuran todas aquellas características específicas del ítem 5 que debían ser acreditadas con documentación técnica. Como he mencionado, las bases estándar indican claramente que en las bases se debe señalar expresamente cuáles son las características que deben ser acreditadas con un documento adicional. Y el hecho, también mencionar que el hecho de que haya sido incluido en la ficha técnica del producto no implica que deba ser acreditado de manera obligatoria con un documento técnico para la admisión de la oferta. Eso es todo lo que queríamos recalcar. Quedamos atentos en caso tengan alguna consulta. Gracias. La entidad también cuenta con 3 minutos adicionales por si desea precisar algo más. Gracias. Por parte de la entidad no agregaremos más. Gracias. Correcto, muy amable, gracias. Señores vocales, ¿van a realizar consultas? Buenas, un favor, yo sí quisiera hacer una pequeña precisión por parte de INCOR. Ah, correcto, sí. Perdón. Ya, doctor. En relación a lo que se está mencionando al empaque PIL Open, parece que no se entendió lo que mencioné y quisiera aclararlo. Nosotros mencionamos que todos los postores sí cumplen con esta propiedad, que es básica o importante para garantizar que el producto mantiene los niveles de esterilidad. La diferencia es que en algunas marcas, y eso lo mencioné cuando hice mi presentación, y eso también consta en el informe número 05 que enviamos por escrito el 5 de agosto de 2025, de que estas otras empresas lo mencionan con el término de tapa tweak, que tiene el mismo significado y tiene la misma presentación de PIL Open. Entonces, por ese lado, sí cumplen todos con esta característica que es importantísima para precisar eso. Gracias. Gracias también. Señores vocales, ¿van a realizar consultas? Buenas tardes a todos. En mi caso no tengo consulta, señora presidenta. Gracias, doctor. Buenas tardes. Tampoco tengo consulta, señora presidenta. Gracias también, doctor. Yo tampoco tengo preguntas que realizar, por lo que daríamos por concluida la presente audiencia pública. Gracias por la participación de todos y de todas. Que tengan buen día.